para suturar tejido. Pero por lo menos en veterinaria muy poco la utilizamos. La sutura de seda es una sutura muy capilar. Y para suturar tejidos como por ejemplo la piel, que si no se hace una buena limpieza de ese tejido es muy probable que se pueda infectar. Y cuando trabajamos con animales que seguramente se lamen las heridas, se revuelven en el suelo, están en contacto con otros animales, esa sutura puede ser un poquito riesgosa de infección. Entonces muy poco la utilizamos. Técnicas están nylon, poliéster, polipropileno, polietileno y las suturas metálicas. Aquí en esta clase vamos a hablar de Polylactin 910, también conocido comercialmente como Vicryl. Vamos a hablar de la polidioxinona PDS y dentro de las no absorbibles vamos a hablar un poco de las de nylon y las de polipropileno. Estas que ven acá, Maxon, Dexon, son muy similares a la Vicryl con algunas modificaciones. Ahí vamos a ver en la clase un poco, pero las que van a interesar para esta clase son las que están resaltadas aquí. Entonces tenemos el catgut crónico, que es la que tienen allí en la mano. Es una sutura absorbible, multifilamentosa, aunque viene con un revestimiento que la hace bastante rígida. Su capilaridad es mínima, gracias a este revestimiento, pero tiene pobre seguridad en los nudos. Ahí dice 3 nudos mínimos, pero lo voy a corregir, en realidad son 5. 5 nudos con el catgut. La respuesta tisular es moderada a severa. Se degrada por acción enzimática fagocitaria y la absorción completa es en unos 60 días. La pérdida de la fuerza tensil se pierde, fíjense, 40% en 14 días y 67% a los 28 días. O sea, esa fuerza que ejerce en el sitio de la implantada, en comparación con las demás suturas, se pierde muy rápido. Es una sutura en la que más rápido se degrada, es una sutura absorbible. Y esta es una de las características que también ha hecho que no se use. Ustedes ponen, si yo les pregunto en un examen qué sutura utilizarían para X procedimiento y me dicen catgut, ya está mal. Entonces ya la descartamos de su uso en veterinaria. La absorción y la pérdida de la fuerza tensil ocurre prematuramente si se utiliza en tejidos infectados. Entonces imagínense que nosotros vayamos a operar una piómetra, que es una infección en el útero, donde el útero se llena de pus, y vayamos a suturar ese útero con catgut y sabiendo que casi la mitad de la fuerza de esa fuerza tensil se va a perder en 14 días. Y si es un tejido infectado, más. ¿Qué puede pasar? Y se puede degradar, puede haber problemas. Entonces ya casi no lo usamos. También sí se utiliza en tejidos digestivos, como por ejemplo en el estómago, las secreciones gástricas también van a hacer que se degrade y tejidos muy vascularizados también hacen que se degrade más rápido. Esta sutura como tal no la utilizamos. ¿Pero sería 5 nudos mínimos? Sí, es una sutura bastante rígida, ahí dice 3, pero es preferible hacer 5. Vicryl, ¿okay? Vicryl o ácido polilactin 910 es una sutura sintética multifilamentosa que tiene una capilaridad mínima o nula. ¿Okay? Estas vienen también con un revestimiento. La seguridad en el nudo es buena, que tienen 3 nudos mínimos, tienen una respuesta tisular ligera y su degradación es por hidrólisis y su absorción es completa en 63 días. Fíjense, la fuerza tensil se pierde el 35% a los 14 días, mucho menos que en el caso del catgut. Y a los 21 días se ha perdido un 60%. Entonces es una sutura un poco más segura. Estos porcentajes para efectos de examen no se los tienen que aprender. Pero no es que me van a decir, no, porque a los 21 días eso no, en realidad la práctica no es esencialmente necesario. Pero sí es importante que puedan diferenciar cuál es la sutura que tiene menor fuerza tensil, mayor fuerza tensil, cuál se degrada más rápido, independientemente de que no se sepan los porcentajes, deben saber para efectos de examen cuál tiene mejor seguridad en los nudos, mayor fuerza tensil, cuál se degrada más rápido, cuál tarda más en degradarse. Eso sí se lo voy a preguntar. No los porcentajes y días exactos, eso no me interesa, pero sí cuál va primero y cuál va después. Y bueno, esta es estable en tejidos infectados. Vamos con la PDS. La PDS quizás, por lo menos a mi manera de ver, es una de las suturas
que cumple con una buena parte de esas propiedades de una sutura ideal que hablamos al principio. ¿Okay? Esta es una sutura que es absorbible, es monofilamentosa, con poca capilaridad, ¿okay? Causa poco daño a los tejidos al momento de ser implantado, tiene una buena seguridad del nudo. Sin embargo, igual vamos a hacer 5 nudos como en las suturas monofilamentosas, y su degradación es más lenta que el Viking, 26% a los 14 días. En el Viking lo hablamos de un 35%, todavía hasta los 14 días va a tener mayor seguridad, y 86% en 56 días. La absorción completa en 180 días, así el doble que el Viking, y es muy estable en tejidos infectados. Y también esta es una sutura que prácticamente es segura en la mayoría de los tejidos. Se utiliza en vísceras huecas, se utiliza para vasos, se utiliza para tejido, bueno, vísceras huecas incluye digestivo, incluye genital, urinario, etc. Ahora tiene una desventaja, es muy buena, pero también es costosa. En comparación con Viking es mucho más cara, y también incluso por lo menos aquí en Maracay es más difícil de conseguir. Pero para ciertos procedimientos venía siendo una de las ideas. Y también se puede utilizar hasta para piel, pero la de nylon es mucho más económica y también es buena para eso. Seda. Seda dijimos que es una sutura, según su clasificación, según su origen, era natural. Es no absorbible, multifilamentosa, alta capilaridad, regular seguridad del nudo, respuesta tisular moderada a severa. Esto quiere decir que no se utiliza. Degradación es por fagocitosis, pérdida de fuerza tensil 30% a los 14 días. Se debe evitar su uso en tejidos infectados, es un refugio para bacterias. Y si se utiliza en tejidos internos como en tejido digestivo, puede producir ulceración gastrointestinal. Y si se utiliza, por ejemplo, para vejiga urinaria, puede generar cálculos vesicales, ¿okay? O urolitos. Entonces no se utiliza para el nylon. ¿Okay? El nylon es una de las suturas que más utilizamos en medicina veterinaria, sobre todo para suturar piel. ¿Okay? Se utiliza principalmente en tejidos externos, salvo algunas excepciones, algunos casos en particular la pueden utilizar para cerrar el abdomen, la capa muscular, suturar músculos, en algunas cirugías especializadas. Pero básicamente es la sutura que utilizamos para suturar la piel. Es una sutura no absorbible, es de origen sintético, puede ser mono o multifilamentosa. ¿Okay? Las multifilamentosas aportan mayor flexibilidad y seguridad en el nudo, pero causan más trauma en el tejido. Entonces, las más convenientes vienen siendo las monofilamentosas y son realmente las más comunes. Yo creo que he visto nylon multifilamentoso una sola vez. Son inertes, no capilares. La desventaja es que su seguridad en el nudo es pobre, hay que hacer 5 nudos como mínimo. Tienen mínima respuesta tisular, degradación química, fuerza tensil, 70% durante un año si es monofilamentosa y 30% en 6 meses si es multifilamentosa. Tiene estabilidad excelente en heridas infectadas. O sea, esa es una sutura que no va a promover infecciones. El polipropileno es una sutura bastante similar al nylon, digamos, en su estructura, en su flexibilidad. Sin embargo, tiene, digamos, como una mejoría con respecto al nylon. Se considera que es una sutura que, al igual, es muy estable en tejidos infectados, y al momento de ser implantada, una sutura puede causar como un tipo de reacción que se forme en coágulos o pequeños trombos. Esta sutura, una de las utilidades que tiene es que no es tropogénica, entonces por eso se utiliza en vasos sanguíneos e incluso hasta en neurocirugía. Hay unas suturas de polipropileno que son súper delgadas que se utilizan para este tipo de cirugía. El polipropileno, al igual que el nylon, también lo pudiéramos utilizar para heridas estables en tejidos infectadas, pero en comparación con el nylon también tiende a ser un poco más costoso. Entonces eso es una cosa que también nosotros vamos a considerar al momento de elegir una sutura ideal, cuál sería más. Este cuadro que está acá resume un poco lo que hemos hablado de las características de cada sutura. Aquí incluí las que no hablamos como tal, las características específicas, pero aquí pueden comparar. Esto les puede ayudar para estudiar.
No se tiene que aprender el cuadro como tal, el examen de esto es oral, ¿ok? Pero como si les digo, deben comparar, por ejemplo, cuál tiene mayor capilaridad. Si yo les digo cuál es más capilar, el PDS o el Catwood, aquí ustedes tienen la comparación. Mínima capilaridad en el caso del Catwood, nula en el PDS. Y así igual con las suturas que están aquí está seda, aquí está nylon, polipropileno. Con ese cuadro ustedes se pueden guiar. Ahora, vamos a hablar de la selección del material de la sutura. O sea, ¿qué criterios nosotros vamos a tomar en cuenta para elegir la sutura adecuada para algún procedimiento en específico? Número 1, tipo, condición de la herida, riesgo de infección, tiempo de cicatrización. Los teléfonos no los deben usar en clase, guarda los teléfonos. Tiempo de cicatrización del tejido lesionado, interacción que existe entre la sutura y el tejido, cómo puede responder ese tejido a la inflamación, y las características propias de cada sutura, es decir, fuerza tensil, seguridad en el nudo, capilaridad, flexibilidad, y por supuesto también está la preferencia del cirujano, con cuál sutura yo me siento más cómodo para poder suturar algún tejido. Sin embargo, ya hay, digamos, como unas normas o unos protocolos preestablecidos sobre cuáles suturas son apropiadas para ciertos tejidos. Entonces, por ejemplo, para suturar la piel, se considera que las suturas más apropiadas son las suturas monofilamentosas. Recuerden que la piel, aquí vamos a tener contacto con el exterior, hay bacterias, el lámigo del perro, etc. Entonces necesitamos una sutura que no tenga capilaridad, que en cierta forma protege esa herida de la infección. Entonces las monofilamentosas van a ser la elección. Y dentro de las monofilamentosas tenemos el nylon y el polipropileno, que vienen siendo las menos capilares. Esto es para evitar el transporte de fluido a los tejidos más profundos. También se pudiera utilizar PDS o Maxon, que son suturas absorbibles, que resisten el tiempo suficiente para que aportan una seguridad en el nudo suficiente para que la herida cicatrice. Pero estas suturas, aunque son absorbibles, igual las tenemos que retirar. O sea, uno de los procedimientos cuando nosotros suturamos una herida es que depende del tiempo de cicatrización. Uno dice, bueno, a las 2 semanas, 15 días hay que quitar los puntos. Ustedes dirían, bueno, si esta sutura es absorbible la dejamos ahí hasta que se degrade. Igual hay que retirarla. Y también comparativamente PDS o Maxon va a ser mucho más económicamente más costosa que un nylon. Y todas son apropiadas. Entonces aquí, primera elección pudiera ser la del nylon. En el tejido subcutáneo vamos a utilizar suturas absorbibles. Entonces aquí las apropiadas serían Vicryl o poliuretano 910, PDS o Maxon. Todas estas son suturas absorbibles. PDS es una sutura monofilamentosa, va a causar mayor trauma tisular, pero también, como les dije, está la desventaja del contacto. Aquí pueden ver una herida. ¿Okay? Estos son puntos externos y aquí se ha hecho un patrón intradérmico. Cuando se hace un patrón subcutáneo, ¿okay? Y ahí tendríamos que utilizar suturas absorbibles porque esos puntos no los vamos a retirar, sino que los vamos a dejar allí. Okay. Para vísceras huecas. Cuando hablamos de vísceras huecas, ¿a qué nos referimos? Intestino, estómago, esófago, todas las vísceras que tienen una luz. ¿Okay? El útero, también se considera una víscera hueca, está la vejiga urinaria. ¿Okay? Entonces, para vísceras huecas, ¿okay? Hay vísceras que son parenquimatosas, por ejemplo, riñón, hígado, vaso. Pero para vísceras huecas se utiliza Vicryl, PDS y CAD. Las absorbibles son las recomendadas para prevenir retención de cuerpo extraño y después de cicatrizar. Las suturas no absorbibles no se recomiendan por ser calculogénicas en vejiga urinaria o vesícula biliar. Entonces, para cerrar una víscera hueca contraindicada, por ejemplo, seda, algodón, todas las no absorbibles no se utilizan. Tenemos que utilizar suturas absorbibles. Y para vísceras huecas, ideal sería una monofilamentosa, causa menos trauma tisular. El Vicryl, por ser multifilamentosa, causa mayor trauma. Sin embargo, el Vicryl, en la práctica, en la vida real, lo utilizamos para cirugía intestinal, vejiga urinaria, útero, lo utilizamos en el subcutáneo, para cerrar la pared muscular. Es una de las suturas que más se utiliza.
pero idealmente para una cirugía intestinal debería ser PDS. ¿Okay? Solo que el costo también es una parte limitada. Órganos parenquimatosos como hígado, vaso, riñón, se utilizan suturas absorbibles monofilamentosas, PDS o Maxon, para evitar que rasguen los tejidos. Otro tipo de suturas que son multifilamentosas tienden a causar mucho daño muscular. Para músculos, depende del caso, se pueden utilizar suturas absorbibles y no absorbibles, tenemos Vicryl y Dexon, o dentro de las no absorbibles, nylon y polipropileno. Tendones, tenemos uso de nylon y también se utilizan suturas metálicas. Estos son más cirugías especializadas, no vamos a ver tanto de esto. Para vasos sanguíneos, polipropileno y polidioxinona. Polidioxinona es la misma PDS, así la y para nervios se utiliza polipropileno. Son las que causan menos reacción tisular y son trombogénicas. Para heridas infectadas o heridas contaminadas, si es posible, se debe evitar suturar una herida infectada o contaminada sin tratarla primero. O sea, primero debe pasar por un tratamiento que controle la infección y después nosotros vamos a cerrar esa herida. No se deben utilizar en heridas infectadas ningún tipo de herida multifilamentosa. Las que se recomiendan son nylon, polipropileno y PDS, pues son las más resistentes a la infección. Okay. Entonces, bueno, y ahí vimos cuáles son los tipos de suturas que se utilizan. Para efectos de examen, una pregunta de examen puede ser, vamos a suponer que voy a hacer una cirugía intestinal. ¿Cuál sutura sería la más apropiada para cirugía intestinal? Y ustedes deben saber decir cuál es la sutura que sería apropiada. O sea, ahí me deberían decir Vicryl, PDS. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué sutura es más flexible? ¿Nylon o Vicryl? Ustedes deben saber que el nylon es más rígida porque es monofilamentosa. ¿Por qué es más rígida? Bueno, porque es monofilamentosa. ¿Por qué es más flexible? Bueno, porque es multifilamentosa. Esas características las deben dominar para efectos del examen. Ahora vamos a leer un poco este empaque de la sutura. Que toda la información sobre la sutura suele estar en el empaque. ¿Okay? Aquí lo pueden ver. Ustedes tienen acá, primero, arriba, van a ver el material y su descripción. Aquí esto es un Vicryl con revestimiento. Ustedes tienen aquí el nombre de la sutura, que es el Cactus Chromo. Lo tienen acá. Y seguramente aquí abajo, al lado, tienen esta que está aquí, la medida, el calibre, 2.0. ¿Okay? Este número que está aquí, 2.0, 3.0, 4.0, es el calibre de la sutura, es decir, el grosor del hilo, de la hebra. ¿Okay? Ahora, mientras mayor es este número, si es 4.0, 5.0, 6.0, más delgadito es el hilo. Esto va desde 10.0, 9.0, después viene 2.0 y después viene 0, 1, 2, 3. Esas son las más gruesas. La sutura que dice 1 es más gruesa que la que dice 2.0. Entonces, esta es una sutura 13. Ahora, van a ver más abajo por acá un dibujo de una aguja. ¿Okay? En casi todas las marcas de sutura, salvo algunas excepciones, la aguja va a ser tal cual como está dibujada aquí. ¿Okay? Entonces, si yo veo esta imagen de la aguja, ya sé que va a ser una aguja algo pequeña. ¿Okay? Ahora, este es el punto que ven acá, esta ilustración que ven acá. Va a ser algo grande. Sí. No, yo sé, la atrás. Por ejemplo, fíjense este empaque aquí. Fíjense, esta es una sutura 0. Y miren el dibujo de la aguja. Así como sale, así debo esperar que venga la aguja acá. Y la 0 va a ser, si este es 0 y esta es 3.0, ¿el hilo cuál es más grueso? El 0. La 0. Este va a ser un hilo más delgado. Entonces, si este es más grueso y este es más delgada, ¿cuál de las dos suturas va a ser más flexible? La 13.
Las 3-0. ¿Cuál va a tener mejor seguridad en un nudo? La selección. ¿Seguro? Sí. 3-0. Sí. Mientras menor es el diámetro de sutura, más seguridad en el nudo. ¿Okay? Entonces, bueno, acá ustedes pueden ver una ilustración. Este tipo de ilustración representa cómo es la punta de la aguja. ¿Okay? Entonces vamos a tener distintos tipos de puntas, ¿okay? Pero básicamente hay agujas cónicas, hay agujas puntiagudas, hay distintos tipos de agujas. Pero básicamente cuando son suturas que tienen una ilustración circular allí, van a ser suturas con aguja atraumática. Y las que tienen un dibujo de forma triangular, que lo van a poder ver de esta manera, son agujas traumáticas. Para tejidos como vísceras huecas, es preferible el uso de agujas que sean atraumáticas. ¿Okay? Y para suturar tejidos más duros, como por ejemplo la piel, es preferible que sean agujas traumáticas. ¿Okay? Porque van a penetrar más fácilmente al tejido. Cuando toque suturar un gato, van a verlo. Aquí abajo también van a ver el largo de la sutura. Esto es importante, sobre todo si van a comprar suturas, se fijen en esto, porque a veces una marca de una sutura, por ejemplo nylon, puede tener el mismo precio, pero si se fijan bien, unas son de 75 centímetros, otras son de 45 centímetros. Y hay algunas marcas que incluso la traen de 90 y hasta más largo. Este es el largo del hilo. ¿Okay? Entonces eso puede influir. Entonces a veces vamos a hacer una esterilización de una perra y decimos, bueno, no, con una sutura es suficiente, pero resulta que es una sutura de 45 centímetros, no va a alcanzar. En cambio, si es una sutura de 90 centímetros, probablemente comience a te alcance para todo el procedimiento. Entonces, cuando vamos a recopilar el material que nosotros vamos a necesitar para una cirugía, esto es algo importante que nosotros debemos fijar. Otra cosa, la mayoría de las suturas, según el material de que están hechas, están identificadas con un color. ¿Okay? Entonces, como nosotros ver el color del empaque, para la mayoría de las marcas nosotros vamos a poder saber cuál es el material que están hechos. Casi siempre el nylon lo representan con un color verde, el Vicryl con un color morado, violeta, la seda celeste, el catgut siempre es de color marrón. Entonces nosotros ver el color del marrón o amarillo también, dependiendo si es el catgut simple. Entonces eso también nos puede ayudar a identificar el material de la sutura. Y esto es, que ven aquí, es el calibre de la sutura, el grosor. ¿Okay? Aquí pueden ver más o menos una representación, una ilustración de cómo es el grosor de la sutura y cómo va disminuyendo según el calibre. Tenemos suturas 2, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Fíjense cómo de 3-0 a 6-0 hablan que es para cirugía menor. Tanto cirugía menor, también cirugía para pacientes más pequeños o cirugía de tejido muy delicado. Microcirugía 7-0, 8-0, 9-0. Esa sutura es un hilo que hasta cuesta verlo. ¿Okay? Y esto que ven acá son los calibres que generalmente son los apropiados para suturar los distintos tejidos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que para piel los calibres apropiados de sutura son de 2-0 a 4-0. Ahora, si quieren pueden ir destapando la sutura que les di, la 3-0. La van a destapar de esta manera. Esto tiene una pestañita, ¿okay? Y la abren así. ¿Okay? Fíjense, cuando vayamos a hacer la cirugía, esta es la manera correcta de destaparla, porque esto adentro está estéril. Entonces la van a colocar sobre la mesa donde está el instrumental estéril, dejándola caer así. Y el cirujano, cuando ya tiene los guantes estériles puestos, es cuando puede agarrar la sutura. Lo vamos a hacer para practicar, pero otra. Esta sutura tiene aquí una pestañita, como un abre fácil. Por ahí es donde nosotros podemos abrir la sutura y sacarla. Ahora, esta que les di es una sutura catgut 3-0. Vamos a suponer que no es catgut, sino que es un nylon.
y que vamos a suturar la piel. ¿Ustedes creen que con este hilo que ven aquí yo le puedo suturar la piel, por ejemplo, a un Rottweiler de 50 kilos? Entonces nos pueden decir que una sutura 4-0 es apropiada para suturar la piel de una vaca. ¿Okay? Entonces todo depende también del tamaño del animal. Ustedes con la práctica ya van a ir viendo, dependiendo del peso, del tamaño del animal, cuál va a ser el calibre más apropiado cuando se vayan familiarizando con el grosor de la sutura. Igual para subcutáneo habla de 3-0 a 4-0, pero igual una sutura 2-0 yo la puedo utilizar en un perro muy grande para suturar el subcutáneo. Fascia o músculo va de 0 a 3-0, en caso del músculo 2-0 a 3-0. Para vísceras, por lo general se utilizan suturas con un calibre más delgado, ¿okay? Hablamos de 3-0 a 5-0. En perros utilizamos de 4-0, 5-0 para cirugía intestinal. ¿Sí? Pero sin embargo depende, si es una perra grande, útero, para ligar el útero, los vasos sanguíneos utilizamos 2-0. Tendones, vasos sanguíneos, nervios, generalmente son suturas bastante, bueno, tendones sí son suturas más gruesas, 0 a 3-0. Pero vasos sanguíneos y nervios son suturas bastante más delgadas. Para que tengan una idea de cómo es el calibre de la sutura, esto que ven aquí es un cabello humano visto al microscopio. ¿Okay? Y este viene siendo el calibre de la sutura 7-0, 8-0, 9-0, 10-0 y hasta 11-0. Fíjense cómo la sutura 8-0 viene siendo más o menos tan delgada como un cabello humano. ¿Okay? Y esas son las suturas que utilizan para microcirugía y cosas bastante más especializadas. Ok, vamos a hablar ahora de los patrones de sutura. Lo que les estaba hablando hasta ahora, hablamos de las propiedades de la sutura, hablamos del calibre, como de la sutura. Ahora sí vamos a hablar de los patrones. Cuando hablo de patrones de sutura, me refiero a la técnica, me refiero a cómo suturar. ¿Okay? Y en estos patrones vamos a tener varios tipos de patrones. Vamos a tener patrones simples, ¿okay? Como el simple interrumpido, simple continuo, patrón entrelazado. Esto lo vamos a ver ahorita que vamos a desarrollar la práctica, que los utilizamos para tejidos sobre los cuales no hay mucha tensión. Ahora tenemos patrones de tensión, que son los que nos van a aportar mayor fuerza en el nudo, en el sitio para posicionar los tejidos, y los utilizamos generalmente en tejidos donde hay una tensión negativa que en cierta forma va a ocasionar una fuerza que cause que la herida se abra. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una cirugía para extirpar un tumor, vamos a suponer en la piel, que sea muy grande, al extirpar ese tumor va a quedar una herida bastante grande, y cuando vamos a tratar de cerrar va a haber mucha tensión para poder unir esos tejidos. Entonces allí vamos a requerir un patrón de sutura que resista esa tensión. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar patrones como el X, colchonero, vertical u horizontal. Y tenemos finalmente los patrones invaginantes, que son los que vamos a ver aquí, Cushing, Cornell, Lembers, que son patrones que generalmente los utilizamos en vísceras huecas, ¿okay? Para cirugía intestinal, en cesáreas, en vejiga urinaria. Los patrones invaginantes hacen que los bordes de la herida se vayan hacia adentro. ¿Okay? Entonces se aporta mayor seguridad para evitar que el contenido de esas vísceras huecas salga al exterior. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Saquen su tabla, su equipo. Y yo... Este profesor acá. Este es el profesor. Primero y principal, este que está acá es el portaagujas. ¿Okay? Lo pueden identificar por la ranura que tiene en la superficie del pie. ¿Okay? La forma correcta de sujetar el portaagujas es colocando las asas en el pulgar y el dedo anular. Nosotros estamos acostumbrados a agarrar tijeras y cosas así, pero esto no les va a aportar buen pulso y seguridad al momento de sujetar el instrumento. La forma correcta es así.
Y este dedo índice le pueden colocar aquí para dar una mayor seguridad. ¿Okay? Ahora, Vamos a recordar primero cómo se ponen los guantes. de los guantes. Okay. Ese es la barra que viene en No, ese es. Señor, Ajá. voy a recordar primero esto. Bueno, vamos a los guantes primero. ¿Okay? Ok, yo puedo dejar caer el sobre la mesa, estéril, o puedo hacer esto. Ok, se supone que ya me lavé las manos, no puedo tener reloj, no pueden tener pulsera, no pueden tener anillo, no pueden tener nada, porque se debieron haber lavado las manos de forma adecuada. Ya yo puedo entonces manipular esto que está aquí. Recuerden que si tengo bata quirúrgica, la bata quirúrgica está aquí, yo no puedo manipularla con mi mano para que quede más abajo. Incluso hay batas de tela que tienen un ojal de manera que quede aquí para evitar que la manga baje. ¿Ok? Bien, yo puedo hacer esto para evitar que el papel se mueva y lo tienen ahí. ¿Cómo me coloco el primer guante? El primer guante yo lo puedo manipular en la parte esta que está aquí sin ningún problema. Yo no puedo manipular esta parte de acá porque va a ser la parte externa del guante. La parte interna sí la puedo manipular. Siempre se coloca el guante con la palma hacia arriba. Este va a ser el guante derecho, este es el izquierdo. Si verificamos, aquí el papel está identificado, right, left, derecha, izquierda. ¿Ok? A veces vienen al revés, ocurre. También ha pasado que se abre el paquete y no hay ningún par de guantes, o hay un solo par de guantes. Ha sucedido, no es con mucha frecuencia, pero sí. Ajá, yo agarro el guante por acá. Yo introduzco la mano, puedo ir moviendo. Yo no tengo que estar haciendo así, no. Aquí donde lo agarré, ahí lo mantengo. Busco, dentro de lo posible, que los dedos entren en su sitio y ya de ahí lo que hago es jalar hacia atrás. Puedo hacer esto si quiero, sin tocar la parte externa. ¿Ok? Ahora, este segundo guante, no puedo hacer esto porque al momento de introducir la mano, mi mano tocaría el dedo. Entonces, este segundo guante tengo que agarrarlo, puedo manipular aquí, sobre todo a veces están pegados para despegarlo, y tengo que agarrarlo acá por la parte interna. Lo agarro, aquí introduzco la mano y lo que hago es empujar el guante hacia atrás. Sé que quedó mal porque no estoy ni siquiera viendo, no importa. Guante estéril, ya yo puedo manipular, puedo tocar, acomodar, ¿ok? Y llevar los guantes al sitio. El guante debe quedar ajustado a la mano, tampoco es que demasiado apretado, pero no debe quedar flojo, por eso no uso guante 8. Utilizo normalmente 7,5. En su defecto, utilizo 7. ¿Entendieron? Bien, perfecto. Ahora se lo van a colocar ustedes